Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva jornada de desarrollo personal en donde estamos en esta etapa queriendo ser intencionales en buscar nuestro crecimiento. A lo largo de este mes de mayo hemos visto el tema de 10 mejoras para ser 10 veces mejor. Y Gonzalo, en estos lunes pasados, nos ha ido ilustrando en lo que tiene que ver con la ley de la intencionalidad, ¿no? Cómo el crecimiento lo tengo que buscar, no es algo accidental, no es algo que toque la puerta de mi vida, sino que yo tengo que decidirme a buscar el crecimiento. Y cómo también a partir de ser, tener una identidad propia, tener una capacidad de poder entender que mi autoestima es fundamental para esto, hacerme unas preguntas sin ningún tipo de complejo, ¿no? ¿Qué me impide en este tiempo no lograr el éxito? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué a veces creo que otros lo hacen y yo no lo puedo hacer? También el lunes pasado él nos hizo reflexionar justamente sobre una de estas leyes del doctor Maxwell, que es la ley de la reflexión. Hacer una pausa en mi caminar para que el crecimiento me alcance. Muchas veces vamos rápido en la vida, adquirimos muchas cosas y no tenemos ese tiempo de que esto germine y crezca en nosotros, y no tenemos el tiempo para ponerle atención y ser intencionales en accionar a incluir esos detalles que fui aprendiendo para poder crecer. La clave es el crecimiento, la clave es el equilibrio que yo pueda lograr en todas las áreas de mi vida. Y hoy vamos a ver la persistencia, otra de las leyes del doctor Maxwell. Cuando elegí esta foto, que es todo un símbolo, ¿no? Porque es el momento final de un proceso en donde el deportista ha puesto mucho de sí. Ha puesto esfuerzo, ha puesto voluntad, ha puesto tenacidad, ha sacrificado de su tiempo, aún de su dieta, para poder cuidarse y llegar al mejor momento. Esta foto, que es el símbolo de las leonas, ahí en el Mundial del 2010 en Rosario, donde ya se coronaron campeonas del mundo, muestra una de las facetas más importantes en la vida que uno puede mostrar, que es el triunfo deportivo. Porque detrás de cada triunfo deportivo hay todo un proceso de aprendizaje, de puesta en función, de estar entrenándose, dejar cosas de lado, dejar de su tiempo, dejar de compartir tiempo con amistades, con familia, y poder lograr el objetivo que todo equipo, que todo jugador, que toda persona en forma individual busca, que es el éxito, es lograr la copa, es lograr el galardón que tan bien buscamos. La ley de la persistencia, que es una de las leyes que también el doctor Maxwell muestra en este libro que en este tiempo estamos estudiando. Él define a la persistencia como la firmeza y la constancia en la manera de ser o de obrar en el camino al propósito. Y la base de la persistencia es, sin dudas, la fuerza de voluntad. En su libro muy importante, y es uno de los libros que utilicé para preparar este módulo, Napoleon Hill, en el libro Piense y hágase rico, dice que la base de la persistencia es la fuerza de voluntad que está impulsada por el deseo de poder lograr algo. Es lo que me motiva, es el motor que me impulsa a poder gestionar mi tiempo, mis esfuerzos, mis capacidades, mi atención para poder lograr ese propósito que me propuse. Yo no sé cómo estás en este tiempo de tu vida, pero te voy tirando pistas en esta charla que tienen que ver con analizar, investigar, recapacitar sobre qué cosas te están motivando en este tiempo para poder encaminarte hacia eso que vos tanto deseás.
Es imposible que sin un deseo, una motivación que venga de adentro tuyo, que muchas veces está confirmada por tu entorno o a veces aún mismo por parte de Dios en tu vida, Él sea la que te impulse a poder encaminarte y poder en el proceso crecer y lograr el éxito. La persistencia tiene mucho que ver con un valor que es sumamente importante para alcanzar los objetivos y las metas que nos proponemos en la vida. La clave de todo esto es entender el panorama completo, hacia dónde me quiero mover, conocer tanto las condiciones externas como las internas, entender qué hay dentro mío en este tiempo que me está impulsando a realizar eso que tanto deseo. ¿Con qué cosas cuento? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Cómo está mi entorno? ¿Cómo está la situación que me rodea? Que muchas veces tiene que ver con la familia, tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tus amistades. Necesitamos saber manejar los condicionantes, principalmente los que son externos, esos que yo no puedo incidir, en los que no puedo modificar. También tener esa cuota de paciencia para poder esperar los momentos precisos, para entender cómo funciona la situación, ser astutos y, como decimos muchas veces en el deporte, conocer el juego, ¿no? Saber en dónde estoy yo metido. Cuando uno se ve presa de una frustración temporal, que muchas veces no pasa en este proceso de crecimiento y en el camino hacia buscar la meta deseada, una de las causas más comunes del fracaso es el hábito que tenemos a abandonar. Eso es uno de los conceptos que también expresa Napoleon Hill en su libro. Las personas que son persistentes están curadas al fracaso, en el sentido de que cada intento fallido de alguno de sus objetivos, los objetivos, esos fracasos temporales, los va a ver como una experiencia de crecimiento para su vida. No son algo determinantes a no lograrlo, sino que aún esos fracasos les sirven para ir creciendo en cada momento de ese camino. Antes de que el éxito aparezca en tu vida, va a ser seguramente te vas a encontrar con muchas frustraciones temporales y tal vez con algún fracaso. Es el ejemplo de muchas de las personas que han logrado inventar algo, descubrir algo, ¿no? Que no han abandonado, sino que se dieron cuenta que había obstáculos en su camino y que eso podía llegar a detener la marcha de ese proceso en el que se encontraban. Hay una historia muy conocida que es la que la cuenta Napoleon Hill en su libro, en donde una persona adinerada compró una mina y esa mina no lograba darle lo que él esperaba. Le daba algo de minerales de oro allá por la fiebre del oro en el siglo XIX en los Estados Unidos, en el oeste americano. Y ese deseo de poder lograr una riqueza a través de ese mineral precioso hizo que en el momento que se detuviera el proceso de obtener el oro, abandonara y vendiera las maquinarias que aún había comprado. Esas maquinarias fueron compradas por una persona del pueblo y esa persona lo que hizo fue cerciorarse, investigar, asesorarse por especialistas en temas mineros y se dieron cuenta de que la veta continuaba. Solamente había 1 metro de diferencia entre lo que había dejado la anterior persona y este nuevo propietario de la mina. Eso es frustrante porque el cuento es conocido como el fracaso del metro, ¿no? El fracaso de los 3 pies, los 90 centímetros que serían en la medida métrica inglesa. Y ese metro fue lo que diferenció la actitud de un hombre a otro. Muchas veces en la vida nos encontramos con estas situaciones, con situaciones en donde creemos que alcanzamos, estamos entusiasmados cuando arrancamos y empiezan a aparecer los primeros obstáculos y ante esos primeros obstáculos detenemos nuestra marcha. Y en esa detención, en ese frenar, complicamos no solamente nuestra vida, sino también la de nuestro entorno. ¿Cuántos proyectos que incluyen a personas de
de nuestro círculo, como familiares, como amigos, se ven desilusionados cuando nos ven a nosotros fracasar. Por eso es importante que nosotros entendamos que la frustración, que el fracaso, no es algo que va a venir a nuestra vida como un detonante definitivo, sino que muchas veces es lo que nos va a dar ese carácter de fortalecernos, aunque las cosas no vengan como las esperamos. Ese carácter de anticipo que sepamos tener para eludir esas circunstancias es lo que nos va a dar la diferencia en el mundo de hoy. En el mundo de hoy en donde no todo funciona como nosotros esperamos, y más cuando estamos ante situaciones que son tan cambiantes, ¿no? No solamente por regulaciones gubernamentales, sino también por situaciones de mercado, aún por pandemias como lo que está sucediendo. ¿Quién iba a esperar que esta pandemia pudiera afectar a la economía? Personas que habían hecho sus planes, que habían hecho inversiones y se encontraron con que las regulaciones que disponen los gobiernos frenen, cierren, aíslen a la población, y con eso la persona que hizo la inversión se vea frustrada. Ahora, ¿eso es el final del camino? No, porque muchas veces hay caminos alternativos. Y aunque al principio parezca que estás perdiendo dinero o que tu sensación es la de la no esperada, porque todos esperamos vientos buenos, todos esperamos que nos vaya bien en nuestro caminar, son las situaciones que nos permiten a nosotros crecer. Son las que endurecen nuestro carácter, son las que nos fortalecen, son las que nos dan esa piel gruesa que nos permite batallar en situaciones adversas como nos toca vivir en la Argentina de hoy. Y déjame decirte esto, es muy importante que hagamos hincapié, que puntualicemos en este punto, porque lo que para uno puede ser una frustración, algo que lo desvíe de su camino principal, para otros puede ser una oportunidad de cambio y puede ser una oportunidad de crecimiento. Ponete a pensar ahí en las veces que has arrancado con algo y que aunque no continuaste, eso te permitió generar una experiencia que te dio la característica, el temperamento para poder no solamente crecer en tu vida, sino para ser ejemplo en otros, ¿no? Entonces, es importante que entendamos esto, porque al comprenderlo y al empezar a asimilarlo y al saber que forma parte de nuestro paisaje laboral, vocacional, aún el espiritual, ¿no? Porque muchas veces aún en el campo espiritual no imaginamos y no esperamos situaciones como las que estaba mencionando, eso nos sirve para poder crecer. Y a lo largo de la charla yo voy a ir mostrándote cosas que son puntuales, que nos van a permitir reflexionar y también nos van a permitir crecer a partir de lo que la palabra nos dice y a partir de ejemplos en donde la palabra lo pone con claridad, que sirvieron no solamente para esos protagonistas de ese tiempo de la vida de la iglesia primitiva y aún en los tiempos de Jesús, sino también que nos permiten hoy tomar eso como algo, como un modelo, como principios de vida para que podamos seguir creciendo. La persistencia es algo fundamental, es algo que necesitas ponerla en tu mochila. Sin dudas, si no sos una persona persistente, de voluntad férrea, de esforzarte, de entender que hay que pagar costos en este caminar que nos toca vivir, en estas aflicciones, como anticipaba Jesús que íbamos a poder vivir, vas a desilusionarte y vas a sentirte frustrado. Fracaso no es una palabra que esté mal, es una palabra neutra. El fracaso puede ayudarte a parar, replantear y cambiar de dirección. El fracaso es algo que te puede permitir ahorrar tiempo, porque el entender que hoy no tengo que ir por ahí, no tengo que estar con ciertas personas, no tengo que tomar ciertas actividades, te va a permitir, me va a permitir obrar con mucha más determinación. Por eso, cuando pensamos en este módulo, lo pensamos como la culminación de ciertos pasos que a lo largo de este mes fuimos dando.
así como es importante reflexionar, como es importante tener la conciencia de quién soy, tener la característica de ser intencional, saber que mi talento no solamente es lo que me va a permitir triunfar, como nos enseñaba Dani Fafazuli allá por el mes de abril, no se van a llevar a cabo si yo no lo complemento con una buena porción y una buena dosis de persistencia. Y quería contarte un poco de esta historia, ¿no? Esta es una historia que llegó a mis manos la semana pasada y quise agregarla dentro de la presentación porque es un ejemplo de vida, es un ejemplo de una persona argentina como vos y como yo, que viven en la Argentina de hoy, como vos y como yo, y se llama Esteban Sichelo Hafner. Esteban es una persona que nació en un barrio de emergencia, allá en Córdoba. Se vino de chiquito a Buenos Aires con su madre por una frustración con su principal pareja, con el padre de Esteban, y vuelve aquí a la ciudad y en la ciudad al tiempo la madre conoce otra persona, una mala experiencia también de vida con una persona alcohólica, una persona golpeadora, pero Esteban tenía en mente un fin y sabía que eso lo iba a llevar al éxito y era poder estudiar. Él soñaba con estudiar en las mejores universidades del mundo. Cualquiera que se le acercara diría, mira, vos no tenés las condiciones, no tenés las condiciones primero personales y aún de tu entorno, porque ¿cómo vas a poder estudiar en una universidad que son de las mejores del mundo, pagas con mucho costo, cuando vos tenés este origen, cuando vos tenés esta forma de vivir? Cuenta él en la historia y es importante, búsquenlo, está la semana pasada en el diario Infobae, si después por privado les puedo mandar el link, lo puedo poner en el chat como para que todos ustedes la lean. Es una historia inspiradora y por eso decidí agregarla en esta presentación. Se fue a Israel, trabajó en los kibbutz, él ahí se enteró que la Universidad de Oxford en Inglaterra permitía tener ciertas características de becas y él escribió y le otorgaron una beca, pero había que pagar 15.000 libras. No tenía ni una de esas libras que necesitaba juntar. Decidió irse al Japón, estudió la manera más barata de irse, trabajó en Japón porque le habían dicho que en Japón se ganaba muy buen dinero. Cuando llegó allá estuvo un tiempo y se dio cuenta de que las cosas no eran como se las habían pintado y decidió volver a Israel. Cuando está de vuelta hacia Israel, se encuentra con que hay una buena oferta laboral en Francia, en el Euro Disney, y se va a trabajar allá al Euro Disney. Previamente, él había tenido una experiencia laboral aquí en la hotelería, había trabajado en el Hotel Conquistador, y él había ahí conocido personas muy, muy famosas. Cuando decide escribirle a la Universidad de Oxford y contarle su historia, se encuentra con que la Universidad de Oxford toma el pedido y le da la posibilidad de que él vaya a estudiar, pero no por 3 años, sino por 2 años de beca. Y entonces él va y dice, bueno, el tercer año veremos qué va a pasar. Por lo menos ya he logrado poder estudiar sin poner una sola libra. Estando estudiando y ya recibiéndose de profesor ahí en la universidad, decide armar una conferencia y en esa conferencia tenía la característica de que iba a ser elegida, los alumnos que eligieran el tipo de conferencia, como la conferencia del año. Y él decidió invitar a Diego Maradona. ¿Por qué lo invitó a Maradona? Porque primero era su ídolo, lo había seguido desde joven y lo había conocido en el Hotel Conquistador cuando Boca Juniors hacía las concentraciones allá por el año 81. Le escribió a Diego y Diego fue. Y fue la conferencia más famosa del siglo pasado. Fue tan así que tuvieron que hacer la conferencia en los jardines por la cantidad de gente. Miles de personas fueron a ver al astro futbolístico y fue esa que ustedes deben haberlo visto en algún momento cuando le tiran una pelotita de golf y el Diego empieza a hacer jueguitos con la pelotita. Es una cosa increíble. Le dan el título de honoris causa a Diego y Esteban se quedó con eso en su corazón y no solamente
fue premiado como por haber organizado ese tipo de conferencia, sino que le dieron la posibilidad de seguir estudiando. Tiene 3 carreras en Oxford, hoy enseña en Oxford, habla 6 idiomas y es realmente el ejemplo que cuando la decisión, el deseo profundo en el corazón de lograr algo, se puede hacer. Es una historia realmente inspiradora. Personas como él, que no tenían las condiciones, quizás hoy estás en esa situación. Estás ante un deseo, un sueño de hacer algo, pero cuando mirás arriba de la mesa, metés las manos en los bolsillos, no tenés nada, no te olvides esto. Si estás en el propósito de Dios y si todo lo que estás haciendo tiene que ver con el plan que Dios diseñó para tu vida, Él va a darte las herramientas. Él te va a poner a los Maradona en el camino, Él te va a poner a las becas en el camino para que vos puedas lograr lo que querés. Así que vamos ahora a ver 4 pasos que tenemos que considerar en nuestro camino hacia la persistencia. Vamos bien. Y el primer paso tiene que ver con un propósito definido y apoyado por el ardiente deseo de cumplirlo. Un propósito que esté definido. Yo tengo que definir bien lo que quiero hacer en este tiempo de mi vida. Cuando vos tenés varias situaciones y cuando vos estás en varias situaciones a la vez, quizás te distraigan de tu verdadero propósito. Es entendible que muchas veces vamos detrás de eso por la necesidad de llevar dinero a casa. Pero hay un momento en donde yo tengo que pagar un costo. Hay un momento en donde yo tengo que evaluar que quizás tengo que retroceder 2 pasos para avanzar 5. Y tengo que tener ese deseo ardiente, como decía Napoleon Hill en el libro, de poder lograr, porque eso es lo que le va a dar base a mi persistencia. Empezar con un fin en mente. Es uno de los hábitos, el segundo hábito que Stephen Covey menciona en su bestseller. Significa que tengo que entender hacia dónde va mi vida, dónde estoy hoy, para poder tomar las decisiones que me lleven a ese destino fijado. Y quería contarles en esto el ejemplo de la palabra, ¿no? Poder buscar un espejo en la palabra en donde poder mirarme, que me inspire y que sepa que eso tiene que ver conmigo, que se relaciona con mi realidad. Cuando Jesús cruza a Gadara, Gadara es una de las ciudades, una de las 10 ciudades de Decápolis, en donde todavía no había llegado Jesús con su mensaje, y conocen la historia ahí en el capítulo 5, 7 y 8 de Marcos. Pero es interesante esto, porque Jesús tenía un propósito, el de poder llegar a ciertas regiones y tenía un plan para eso. Y su deseo era poder cumplirlo. Ahora, tiene una estrategia detrás de eso. Fíjense que él va, cruza y se encuentra con el endemoniado de Gadara. Y este endemoniado, que quizás fue lo único que pasó en ese momento del viaje, porque él después de ese episodio vuelve a cruzar el mar y vuelve a la tierra de Israel, deja a una persona totalmente limpia espiritualmente, que estaba fuera de sus cabales, y esta es la persona que por lo que nos deja entender la palabra, es la persona que se encarga de ser su emisario, su embajador en esa tierra. Porque dice el relato que el endemoniado quería seguir a Jesús y él le dijo, no, ve a tu gente y cuenta cuán grandes cosas hizo el Señor contigo. Ahora, es interesante porque uno cuando avanza en la lectura de Marcos, se encuentra en el capítulo 7 y 8 que Jesús vuelve a la tierra y ya la tierra, a esa región, ya estaba totalmente, entre comillas, anticipada a la llegada de Jesús. Ahí es donde él sana al sordomudo, donde se encuentra con la mujer sirofenicia, donde también hace el milagro de la alimentación de los 4.000, y es una tierra que con la llegada de a un solo hombre, estratégicamente puso pie en tierra y esa tierra fue alcanzada por el Evangelio. En estos 4 pasos, en la primer parte de estos 4 pasos, yo quiero preguntarte esto. Quiero que vos tomes nota de esto y lo memorices y lo puedas contestar ahí en tu interior. Y si querés hacer el ejercicio para poder hacerlo.
¿Soy, soy feliz con lo que hago? ¿Soy feliz? ¿Soy realmente feliz con lo que hago? Vamos a corregir acá. ¿Soy feliz con lo que hago? ¿Estoy satisfecho con el tipo de vida que estoy llevando? Primer pregunta. Quiero que te contestes también esta. ¿Sé hacia dónde estoy yendo? ¿Sé hacia dónde estoy yendo? Si yo charlo con vos y te pregunto, ¿tenés un plan? ¿Hay algo que ya comenzaste con algo en mente? ¿Tenés los recursos? ¿Estás feliz desde dónde partís? ¿O porque no estás feliz querés partir a otro lugar? Y hacia dónde estoy yendo, ¿es el camino donde ese plan se va a producir? Es importante que este tipo de preguntas nos las hagamos para poder evaluar cómo estoy yo hoy, ¿no? Vamos al segundo paso. Un plan definido y expresado por una acción continua. Ese plan tiene que estar en funcionamiento. Tiene que haber una acción continua. No tiene que quedarse solamente en las cosas que yo deseo y que son estimuladas por eh, charlas como esta, por talleres como este, por capacitaciones, por mensajes que escucho, etc. Cuando escucho algo, tengo que ponerlo enseguida en práctica, porque una vez que sé lo que quiero, tengo que accionar en pos de lograrlo. Y quiero mencionarte ahora lo que es el ejemplo de la palabra, ¿no? Y el texto que seleccioné es este que tiene que ver cuando Jesús enseña sobre el hombre sensato y el hombre insensato, en donde Jesús muestra dos modelos de procederes ante situaciones a seguir. La persona que calcula, se sienta, y lo dice dos veces, ¿no? No solamente el que construye sobre la roca, sino el que también construye una torre, lo dice en otro ejemplo. Cuando yo tengo que construir, ¿lo estoy construyendo sobre la arena? ¿Sobre algo que parece muy lindo, está pegado al mar, con las palmeras, etcétera? Pero cuando empiezan a soplar los primeros vientos o cuando vienen las mareas, esa agua tapa mi casa y la tira abajo ese proyecto que estoy desarrollando. O me siento y calculo y pregunto y investigo y aprendo en el camino y me doy cuenta que lo que tengo que hacer primero es una buena base. Y sobre esa base voy a poder edificar una casa, un edificio, un proyecto que no se va a derrumbar aunque las situaciones reinantes vengan difíciles. Acá quisiera preguntarte lo siguiente. Cuando me siento a hacer algo para un proyecto, ¿soy de evaluar? ¿Soy de evaluar? ¿O soy de actuar rápidamente e impulsivamente? ¿Tomo conciencia de los costos que tengo que pagar? ¿Tomo conciencia de que voy a incluir personas en mi proyecto y muchas veces esas personas son de nuestro propio círculo? Cuando decidí independizarme allá por el año 87, llevábamos 2 años de casado con Cecilia, justamente hoy cumplimos 36 años de casados. eh, la charla que tuvimos fue la de entender que yo no iba a tener un ingreso del 1 al 5 regularmente como lo venía haciendo, porque iba a dejar la vida salarial a la vida independiente. Podía ganar 3 veces más, como podía ganar la mitad, o podía a veces no ganar nada, porque estos son los vaivenes que tiene la vida independiente. Y confieso que aprendí en el camino, ¿no? Hoy ya llevo más de 40 años siendo una persona independiente que dependo totalmente de mis actitudes, de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis frustraciones y de todas las cosas que tienen que ver con y el contenido que tiene mi mochila en el aspecto laboral, pero
lo tuve en cuenta y lo puse en conversación con la persona que nos habíamos asociado emocionalmente para toda la vida. Y muchas veces nos largamos a hacer cosas y no somos de evaluar. Continuamente estoy con gente, asesorando personas, en charlas con personas que tienen que ver con el ámbito de sus ahorros, de sus proyectos financieros, etc. Y te diría que hay un gran porcentaje de personas que no saben realmente hacia dónde van. Se mueven, como se dice, espasmódicamente. Avanzo, retrocedo, avanzo, me voy dejando llevar por cómo viene la situación. Por eso tener un plan definido y que esté expresado en una acción continua es la clave para esto. Y vamos al tercer paso. Ese tercer paso tiene que ver con generar una mentalidad que rechace cualquier influencia negativa. Yo necesito estar blindado mentalmente, porque las influencias negativas van a venir y están continuamente tocando la puerta de nuestra vida. ¿Qué de esos diálogos internos que hay en nosotros? Esas conversaciones, que esto no me va a salir, Dios no me está respondiendo, las personas no están obrando como pensaba que iban a obrar, este proyecto no está saliendo, se está demorando mucho. Cuando no tengo bien cerrado el plan en acuerdo con mi esposa, con mi esposo, muchas veces esas personas, esos diálogos son producidos, se alimentan de conversaciones con mi entorno, porque mi entorno siempre va a querer lo mejor para mí y muchas veces no entienden hacia dónde voy y ese no entender hacia dónde voy es lo que muchas veces nos juega en contra. Tener pleno acuerdo con las personas que me rodean, con mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis amigos íntimos, mis pastores, mis mentores, son muy valiosos, porque eso es lo que me afirma, es lo que blinda mi cabeza de que no me entren pensamientos, porque la realidad es esta, cuando vos te decidís a emprender un trabajo en forma independiente o querés cambiar de actividad de una empresa a la otra, va a haber factores que vos no vas a manejar. Y vos tenés que estar preparado para esto. Tenés que estar preparado a recibir esa negatividad que muchas veces viene a tocarnos la puerta, como decía recién, y que nos perjudican, nos angustian, nos frustran, nos desilusionan muchas veces. Por eso el círculo de influencia que vos tengas es lo que te va a permitir como un campo de protección alrededor tuyo, como esas películas que vemos del espacio, de ciencia ficción, donde algo es protegido y nada puede penetrarlo, es lo que tenés que lograr en este tiempo. De esto se trata también el principio de la persistencia, el saber que yo tengo que tener una mentalidad acorde a los tiempos que me tocan vivir. Y el ejemplo de la palabra, ¿no? Me encantó este pasaje de Filipenses, porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia diciéndole, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica. Esto me encanta, ¿no? Porque no queda solamente en el hecho etéreo, en el aire de estar pensando solamente, sino que el pensamiento lo tengo que llevar a la acción. Pongan en acción lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Es un hermoso pasaje porque nos habla no solamente de hacia dónde tenemos que poner nuestros pensamientos, hacia dónde tenemos que enfocar la antena, sino que nos dice y nos desafía a poner en acción todo eso, porque en la acción es como se va mejorando nuestra vida.
Tenés que entender que cuando yo me pongo en movimiento es cuando pongo en práctica mis verdaderos valores. Ahí se va a poner en práctica mi fe, se va a poner en práctica mi identidad. Es imposible que yo me quede sentado en la posición neutra y espere que las cosas se produzcan. Es necesario romper con este pensamiento mágico, como mencionaba la semana pasada Gonzalo. Es necesario romperlo, sacarlo de nuestra vida, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios es un Dios que nos pone en acción continuamente. Yo no sé qué teología aprendiste, pero si hay algo que estoy tranquilo y que estoy seguro y que ha sido perfeccionado en nuestra vida, que los pastores de nuestra iglesia siempre nos llevan hacia eso. Y que cuando armamos espacios como esto, tienen que ver con el complemento de lo inspiracional que muchas veces recibimos desde el púlpito. Porque el púlpito te inspira, pero este tipo de herramientas son las que te dan el cómo tengo que hacerlo. El por qué lo tengo que tener en mi identidad, ¿no? ¿Por qué yo soy así? Y tengo que tener respuestas para eso, porque Dios me las da en todo momento, en la palabra y con las personas que me rodeo y los mensajes que escuchamos. Ahora, hoy es lunes, mañana es martes y ya estamos en plena etapa laboral. Y es el momento para poner en práctica lo que hemos recibido. Por eso el apóstol concluye con esto, ¿no? Lo que aprendieron de mí. Y también me ayuda a que reflexionemos en esto. ¿Hasta qué punto nosotros somos ejemplos para otros? En donde yo pueda decir, imítame como yo imito, como trato de imitar. No es que lo haya logrado, sino que estoy en ese camino de poder lograrlo y pueda darte a vos las herramientas para mostrarte un camino no más fácil, sino un camino en donde vos puedas aprender y duplicarlo como hacemos continuamente. Y vamos a la parte de las preguntas. Anotá esto. ¿Cómo me comporto cuando las cosas no me salen? No me salen. ¿Cómo me comporto? ¿Hago pucherito como los chicos cuando se ven frustrados ante lo que no pueden recibir? ¿Cómo me comporto? Es algo que te tenés que responder, tenés que poner ahí en tu privacidad papel y lápiz y calificate del 1 al 10. ¿Cómo me comporto? El 5 no vale, como decimos siempre. ¿Qué número me pondría? Cuando las cosas no me salen, ¿cómo reacciono? ¿Cómo acciono? ¿Qué ven las otras personas cuando hay una frustración, como decíamos hace un ratito? Muy bien. Y vamos ahora al cuarto, que es importante porque tiene que ver con las relaciones, ¿no? Es interesante porque el doctor Maxwell continuamente en su enseñanza habla de la acción, de la intencionalidad y que eso se aplica en relaciones. El cuarto paso tiene que ver con una alianza con una o más personas que te estimulen a seguir adelante. Necesitas tener personas alrededor tuyo de sabiduría. Y cuando hablo de sabiduría, no te imagines un gurú, un oriental con barba larga, ¿no? Sino personas que saben aplicar muy bien su experiencia y que te pueden ser y te lo pueden mostrar, ¿no? Nadie tiene todo para lograr su propósito. No existen los lobos solitarios en el reino. No hay un modelo que Dios haya establecido de esto. El modelo de Dios es siempre aplicar los principios del reino en relación con las personas. Porque somos seres sociales para vivir en comunidad y aprender de los otros. Cuando Jesús se encuentra con los discípulos ya resucitado, le dicen, yo me tengo que ir, va a venir el Espíritu Santo, la presencia mía en ustedes, que le va a enseñar todas las cosas, ámense los unos a los otros y se vuelve a sentar al trono. Relaciones. El ejemplo de Jesús.
continuamente relacionándose. Juan diciendo, los que comimos y dormimos con Jesús, esa relación íntima, ese espacio en donde aprendemos los unos de los otros, en donde aprendemos a darnos devoluciones de nuestro comportamiento, en donde aprendemos a no ser sensibles cuando recibimos algo que no nos agrada, porque entendemos que la persona que viene a ayudarnos es una persona que realmente tiene un corazón de ayudarnos, por más que venga con un palo, ¿no? Como muchas veces pasa. Y aquí sí, anotamos entonces la última de las... no, vamos a la... Perdón, me pasé. Vamos a la aplicación de la palabra. Fíjense lo que nos enseña aquí el libro de los Hechos. Alianzas, ¿no? Cómo las alianzas, cómo las sociedades sirven en el ministerio. Pablo conoce a Aquila y a Priscila y les enseña, los forma. Y en el versículo 24 en adelante vemos cómo Priscila y Aquila le ayudan al joven Apolos, que después fue uno de los pilares, uno de los padres de la iglesia primitiva, se dice que es el autor del libro de los Hebreos, que era un orador elocuente, pero que tenía el concepto del evangelio, del bautismo de Juan, y cómo ellos le enseñan el camino de Jesús y el bautismo de Jesús. Hermoso ejemplo de una sociedad, como Pablo tuvo muchas, ¿no? Con Bernabé, con Silas, con Timoteo, etc. Es un hermoso exponente de modelo de alianzas para que en este tiempo vos lleves adelante no solamente tu ministerio, sino también tu propia vida, porque desde este espacio que está un poco diseñado para ayudar a crecer a los profesionales, a los comerciantes, a los empresarios, a las personas que quieren mejorar en su trabajo. El cuarto paso de generar alianzas es crucial. Y déjame que te comparta estas preguntas también, y espero no equivocarme ahora en escribirlas. ¿Soy enseñable? Vamos a ponerle dos signos de pregunta. ¿Soy enseñable? ¿Soy de esas personas que está abierta a aprender? ¿Soy de esas personas que aunque escuche un mensaje sobre la resurrección, otra vez lo mismo, siempre voy a pensar que voy a sacar algo nuevo? Otra vez nos van a hablar sobre persistencia, sobre dominio propio, sobre intencionalidad. O voy a escuchar porque quizás la experiencia que cuenta este orador de turno lo dice de otra manera, me llega de otra manera. ¿Tiendo a creer que ya lo entendí y que no lo necesito, o siempre estoy buscando querer aprender? Primer pregunta. Tengo otra más para poder hacerles. ¿Les estoy dando posibilidades a otros de ser referentes míos? ¿Cuánta desilusión hay, y aún en el pueblo de Dios, con las personas? Porque cuando trabajamos en relaciones con gente, como dice el pastor Carlos siempre, no esperen de mí, sino esperen de Cristo, ¿no? Porque nosotros somos personas falibles, tenemos altibajos, tenemos nuestro temperamento, nuestros días positivos, nuestros días más o menos. Me encanta cuando John Maxwell dice que si me conocieran realmente no me alabarían tanto, ¿no? Y es así. Elías dice la palabra que era un hombre sujeto a pasiones, o sea, somos personas. Ahora, hay veces que como personas desilusionamos a otros. Quizás pasaste por eso, de haberte sentido desilusionado. Y eso te priva de que aparezcan otras personas que puedan ser referentes para vos.
en las que puedas trazar alianzas, como decía el tercer paso, que te pueden ayudar a perfeccionar tu plan, que te pueden ayudar a blindar de una manera más práctica y más simple y mejor tu manera de proteger tu mente, ¿no? Recapacita en esto, si le estás dando posibilidades en este tiempo, porque el ser enseñable es también darle posibilidades a otras personas. Y quizás esto sea lo que en este tiempo te frene en tu camino a lograr tu propósito. Pensalo. Muy bien, y quisiera ahora rápidamente, que el tiempo avanza, quisiera hablarte de un inventario de nuestra persistencia, ¿no? Y te lo quiero mencionar como esas debilidades que precisamos dominar para poder crecer. Porque en todo camino de persistencia, en todo camino de fuerza de voluntad, de deseo ardiente, hay cosas que nos frenan y hay cosas que nos hacen ruido. Por ese motivo, es importante por lo menos tenerlas en claro. Yo en esto anoto algunas, quizás haya muchas más, pero quería compartirlas con vos en esta ocasión. Y dentro de ese inventario es no reconocer y poder definir lo que queremos. Muchas veces estamos impedidos a ver con claridad lo que quiero. A veces estoy confundido, confundida. Estás en un momento de tu vida en donde te sucedieron cosas que afectan tu emocionalidad y eso te impide poder ver con claridad. Por eso es importante lo de estar con gente referente que te pueda enfocar. Otro de los puntos que también he visto es la postergación. Y esto de la postergación tiene que ver con dejar cosas para mañana, ¿no? Lo que no hago hoy lo voy a hacer mañana. Y bueno, ya voy a tener tiempo. No es el momento. Y vale si lo encuentro esto a diario en mis charlas con clientes. Cuando deciden, bueno, veamos después que pase esto del aislamiento, veámoslo después de las elecciones, veámoslo en marzo, ¿no? Son frases como ya culturales en la boca de la gente. Y muchas veces esto está muy apoyado por excusas, no lo pude hacer por tal cosa, llegué tarde por, siempre hay un por y siempre hay un pero. Quizás esta sea una debilidad dentro de este tiempo que te toca vivir. Vamos a otra, la tercera. Una falta de interés en adquirir conocimientos especiales. Quizás estás pasando un tiempo en donde ya recibiste demasiado. O lo que tenés a tu mano no te satisface. Quizás haya otros motivos, pero lo que se me ocurre es esto, ¿no? No querer equiparme, no querer especializarme en algo, porque estoy tranquilo en mi zona de confort. Logré una estabilidad y quiero quedarme aquí. Hay una falta de interés. La tercera tiene que ver con indecisión. Es el hábito de dejar pasar las oportunidades. Muchas personas, hablo en general, si te sentís identificado, mejor, porque esto te va a ayudar a recapacitar, están como indecisas, ¿no? Hasta que no logran lo que quieren totalmente, no se ponen en acción. Y esto es muy normal en el ambiente donde me muevo con los vendedores, ¿no? Hay personas que no salen a la cancha a ofrecer hasta no aprender bien el producto. Y en el fondo están escondiendo un tema a frustrarse, a fracasar, a recibir el no, a quedar expuestos. Hay un montón de motivos. Y por supuesto aparecen las excusas. Siempre hay más excusas en todo esto. La que sigue es conformismo, ¿no? Y esto sí que es importante, porque el conformista es aquel que logró algo y cree que ya está, y con eso se conforma, ¿no? Con eso está satisfecho. Ya cree que llegó. Siempre recuerdo un mensaje del pastor Carlos
cuando hablaba de las señales, ¿no? Y él ponía el ejemplo de que si voy a Mar del Plata, el cartel de Chascomús es la señal de que voy en la ruta justa, pero no es que ya llegué. Y bueno, hay mucha gente que baja del auto el mate, la heladerita, la sombrilla y la pone al costado del camino y ya cree que está en la Bristol tomando sol y se conforma con eso, cuando tenía nafta para poder llegar hasta un destino superior, ¿no? Y esta zona de confort va en contra, forma parte de nuestra naturaleza, pero va en contra de los planes de Dios. Continuamente Dios está moviéndonos para no conformarnos con lo que hemos logrado, ¿no? Y este conformismo muchas veces es también por temores a que el auto se rompa, y entonces no quiero seguir en la ruta, algo me puede llegar a pasar, tengo temores, no quiero quedar expuesto, y logré esto y estoy bien. Guau que muchas veces luchamos con esto. Lo vemos en la palabra también, cuando están en el monte de la transfiguración, la primer reacción de Pedro es armar una carpita ahí, preparar, sacar la cocina, preparar una rica comida y quedarse ahí. Y Jesús rápidamente le dice que tenían una tarea por hacer, que eso no era, eso había sido un momento, algo sublime, algo espectacular que afirma la fe, genera confianza, nos da identidad más firme, pero nuestro destino no está en ese lugar, nuestro destino está en la acción que tenemos que hacer para lograr nuestro propósito, ¿no? El que sigue es también interesante porque muchas veces tendemos a buscar atajos para evitar pagar el costo. Y quiero decirte esto, no hay atajo que te ayude a crecer. No hay atajo que te ayude a crecer. Porque el atajo es ahorrar distancia, ahorrar espacio, quemar procesos, gastarlos, pasarlos por arriba. Cuando en el camino yo me estoy perdiendo de ingredientes interesantes y fundamentales que me van a ayudar a ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor marido, una mejor esposa, mejor hijo, un mejor alumno, un mejor profesor, etcétera, etcétera. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la meta, en el objetivo, en el propósito, tendemos a rápidamente querer llegar ahí. Y nos perdemos en el camino el crecimiento que es más valioso. Cuando yo puedo caminar el camino y cuando puedo vivirlo con sus partes positivas, negativas, lo dulce y lo amargo, forma parte de mi crecimiento. Cuando ves el caminar de Jesús hasta sentarse en el trono, te vas a encontrar con buenos momentos de felicidad, como fue las bodas de Canaán, te vas a encontrar con momentos de desilusión, como cuando se enfrentó con el joven rico, te vas a encontrar con momentos de frustración cuando la gente lo deja y cuando sus discípulos apuntan para otro lado, ¿no? O sea, declaran cosas que él no esperaba, llega a decirles en algún momento cosas fuertes a ellos, y aún no quiere cortar el atajo de la cruz. Jesús tenía un plan y ese plan había que caminarlo. Y en ese camino, que era Las Palmas cuando entra a Jerusalén, donde toda la gente lo vitorea, están las escupidas y los golpes que le pegan a la semana siguiente camino a la cruz. Y está el dolor de los clavos, y está el dolor de las espinas de la cabeza, y está el dolor de la sensación fea del vinagre en su boca, pero su destino era el llevarnos a todos a la vida eterna, el pagar el precio. Quizás sea un ejemplo tremendo, ¿no? Un ejemplo superador, pero son los ejemplos, en los detalles de la vida de Jesús nosotros podemos encontrar detalles para nuestra vida. En el saber que Él, cuando nos promete que vamos a tener aflicción, pero no teman, porque yo he vencido esa aflicción, es donde yo tengo que encontrar
el ingrediente para poder ponerle condimento a mi camino. Y cuando me relaciono con ese Jesús, cuando me relaciono con esa vida, no solamente la de alabanza del domingo en el culto, la de la exaltación y el canto, sino con el de la vida de todos los días, es cuando yo voy madurando y me voy dando cuenta de que eso forma parte también de mi naturaleza. Ojo con los atajos, porque el no pagar el costo podés lograr, podés llegar, pero te vas a evitar, te vas a perder de crecer. Esa sería un poco la definición. El otro es el de la victimización, ¿no? Y esto es muy normal. En uno de los libros que leí, con los cuales me permitió preparar esta charla, la victimización es una de las claves que menciona la autora del libro. Y tendemos a tener un hábito a culpar a los demás de nuestro estado, ¿no? O sea, todo es producto del otro. Y eso lo vemos todos los días en la televisión, ¿no? Los políticos se llenan la boca de esto, en donde ninguno asume la situación y para la pelota y dice, bueno, empecemos desde acá, sino que la culpa siempre la tuvo otro. Y esto se impregna, ¿eh? Se impregna en nosotros. Esto es como esa lluvia que nos llega a todos. Y algunos la evitan con un paraguas, otros la evitan con un piloto, otros la evitan con las manos, con lo que sea, pero lo importante es evitarla. Bueno, de alguna manera tenés que evitar a victimizarte y a no creer que tenés que ser responsable de tus actos, ¿no? Porque esto aún está en la naturaleza humana, fue el primer acto en la caída del hombre, ¿no? El trasladar la responsabilidad, de no asumirla, sino la mujer que me diste, la serpiente, etcétera, toda historia que ya ustedes conocen perfectamente. Esto es también importante para poder ver dentro de esas debilidades que podemos tener que atentan contra la persistencia. La tendencia, incluso el deseo de abandonar ante el menor obstáculo en mi camino, abandono, ¿no? Puedo tener esa tendencia y a veces hasta ese deseo de abandonar, que esto se termine, ya no lo soporto más. Otra es temores. Estamos llenos de temores. Temor a las críticas, temor a fracasar, temor a desilusionarme, temor a que no me salga bien, ¿no? Y hay un montón de cosas que andan dando vuelta, situaciones que andan dando vuelta que tienen que ver con mi estructura de personalidad, donde hay heridas emocionales o no, pero que influyen en esto y mucho. Entonces, haciendo este inventario, donde aparece todas las cosas que estuve mencionándoles, estas debilidades que estuve mencionándoles recién, se me ocurre hacerles estas preguntas finales. Y que está bueno que las podamos responder desde la sinceridad más completa. Que podamos identificar alguna de estas debilidades. Yo me quedo con la 3, me quedo con la 4, me quedo con la 5. Cada uno de nosotros sabemos en qué cosas, si el conformismo, si los temores, si ese deseo a abandonar muchas veces está en mí o no. Bueno, identificarlas, tenerlo en claro. Y la segunda pregunta, que más que una pregunta es un reto, es buscar que rápidamente lo pongas en funcionamiento. ¿Qué acción vas a llevar adelante para poder evitarla? ¿Qué es lo que tenés pensado hacer? Y hay bastante material en esta charla que la vas a encontrar colgada en el canal de YouTube de la iglesia, en la carpeta que es Escuela de Desarrollo Personal. Ahí vas a poder revivir estas láminas, las vas a poder volver a leer y ahí recapacitar y anotar y tomarte este tiempo, ¿no? esta reflexión que veíamos las semanas pasadas, para poder crecer, para poder ser mejor, sin ninguna duda. Y por último, nada es imposible. Nada es imposible.
pero déjame decirte, ojo a la tendencia de abandonar ante los obstáculos que te aparezcan. Ojo a la tendencia a abandonar ante los obstáculos. No te frustres, no temas, no te aísles, permanece en relaciones. Tu fin en mente te va a llevar al destino que Dios ha fijado para vos. Genera alianzas, blinda tu cabeza, tus pensamientos, medí las situaciones, calculalas, sé prudente, como nos enseña la palabra. Y por último, te quería compartir a modo de para que conozcas algo del material con el cual he preparado esto. Bueno, hay varios libros. Les recomiendo el libro de Bruce Wilkinson, que habla sobre el dador de sueños. Es una hermosa fábula que te lleva a analizar las personas que nos rodean, cómo nos inciden en las cosas que nos dicen y cómo se nos cortan muchas veces nuestros sueños por varias de los puntos que estuvimos viendo. Brian Tracy es un escritor que habla mucho sobre estrategias, sobre sistemas de planificación y está también muy bueno. Otro de los libros que he utilizado es, bueno, ya lo hemos dado acá el año pasado, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, es uno de los bestsellers, un libro que tiene que estar en tu biblioteca. Este es el libro de Edith Eger, el que les decía, está muy bueno, es una ex sobreviviente de Auschwitz y menciona consejos de cómo sobrevivir ante situaciones adversas y cómo vivir en libertad. Por supuesto, Vivir intencionalmente, del Dr. Maswell, es un libro fantástico que te ayuda a accionar rápidamente lo que hemos estado hablando. Y por último, bueno, las 15 leyes indispensables del crecimiento del Dr. Maswell, el libro de Napoleon Hill. Piensen que el libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico, es un libro que se escribió allá por los años 40, 30, 40, y es un compendio de 20 años de estudio de las personas más ricas de ese momento. Habla de Henry Ford, de Thomas Edison, personas que a lo largo de su vida tenían características especiales y por eso pudieron generar riqueza económica en sus vidas. Y otro libro que siempre utilizo porque tiene frases muy buenas, historias muy buenas, es Descubra su destino. Próximamente, vamos a seguir el lunes próximo, si el Señor lo permite, en nuestro camino al crecimiento personal. Vamos a ver las 12 claves para triunfar en nuestro trabajo y el pastor Daniel González va a estar hablándonos el lunes que viene, el lunes 7, de 19 a 20:30, sobre cómo triunfar en el trabajo, basado en uno de sus libros, justamente este. Quería darle las gracias por haber participado de esta charla de corazón. Siempre es mi oración y mi deseo que todo lo que he recibido poder compartirlo con cada uno de ustedes. El principio es este: ser simples en lo que enseñamos y en lo que aprendemos para poder duplicarlo. La clave es que otro lo reciba en su condición. Y ahora terminamos con esta sesión y nos encontramos a las 20 horas, en un ratito, en el Zoom para poder interactuar. Vamos a hacerlo en grupos pequeños, divididos por especialidad. Va a haber un grupo que va a estar abocado a aquellas personas que están buscando crecer en el emprendedurismo, otros en el crecimiento personal, otros en marketing digital y otros en lo que tiene que ver justamente esos. Así que nos encontramos en la próxima y esperando que la persistencia sea la mejor aliada de tu vida. Muchas gracias.